Bueno, buenas tardes. Muchos saludos también a los que nos escuchan. Esta tarde quiero hablar de tres temas, situaciones que pueden en este momento constituir una prueba, un desafío, una cosa un poco inhabitual. Quiero hablar de silencio, soledad y estabilidad. Y yo quería hacerlo un poco con la luz de la espiritualidad de San Benito, puesto que estos tres temas son cualidades, son cosas muy importantes en la vida monástica y también con el deseo que contribuir han hecho que este tiempo de confinamiento, de cuarentena, de pandemia, que es en sí una cosa desagradable, mala, eh, que podamos aprovechar también de este tiempo, no solamente lamentarnos, sino, como se dice, hacer de esta situación una oportunidad, oportunidades para crecer en nuestra humanidad y para crecer en el amor, ¿no? Tratar de amar más y mejor a través de esta prueba, de estas dificultades. El silencio, primer tema. San Benito habla del amor del silencio en su capítulo 6 de su regla. Dice, si hay ocasiones en las cuales debemos renunciar a las conversaciones buenas por amor al silencio, cuanto más deberemos abstenernos de las malas conversaciones. San Benito no condena evidentemente la palabra, pero piensa que la verdadera palabra nace desde el silencio, nace en el silencio, para que pueda verdaderamente dar su fruto. San Benito es también el heredero de los primeros monjes del desierto, estos anacoretas, padres espirituales, que vivían en la soledad del desierto de Egipto, pero muchas personas acudían a ellos desde la ciudad para pedir una palabra de vida. Y a veces tenía que esperar todo el día en el sol para por fin recibir una pequeña palabra, no más que una frase, pero una frase cargada de peso, de riqueza, de sentido, y la gente se volvía muy contenta. En la razón por la cual debemos abstenernos de las palabras es la razón por la cual debemos abstenernos de las palabras nacidas de nuestra impaciencia, de nuestra murmuración, nuestra cólera, de nuestras reacciones impulsivas, porque estas palabras son muchas veces palabras que no edifican, ¿no? Para San Benito la palabra edificar es muy importante, ¿eh? Tenemos siempre que tratar de edificar, construir, ir en el sentido de positivo, ¿eh? Que estas palabras nacidas de nuestras reacciones impulsivas pueden destruir a veces. Hay que pensar también a la carta del apóstol Santiago, que
dice cosas un poco duras a propósito de la lengua, este pequeño timón que puede provocar muchos daños. Dice, si alguno no cae en falta al hablar, ese es varón perfecto. El enemigo del monje, uno de los enemigos, digamos, es la palabra ociosa, mundana, sin peso. Para San Benito, el silencio al contrario tiene peso. Utiliza la palabra taciturnidad. Habla de un silencio lleno de gravedad, mientras que para San Benito la palabra está a veces caracterizada por su ligera. En mucho charlar no faltará pecado, dice este capítulo 6 a propósito del silencio. Pero bien, por supuesto hay que matizar, porque sin embargo San Benito añade, muerte y vida están en el poder de la lengua. No solamente muerte, pero vida. Y Santiago, el apóstol, dice, de la misma boca salen bendición y maldición. La palabra entonces es también fuente de vida, es nuestra experiencia de cada día. Pero precisa Benito si viene del maestro. Pero ¿quién es este maestro? Para un discípulo se trata de escuchar el abad, pero de una manera más general, cuando desde el primer versículo de su regla del prólogo San Benito habla del maestro, es por fin más allá del abad, es Dios, y por fin es Jesucristo, la palabra de Dios, porque, como dice el Evangelio, no tenemos uno solo Padre, tenemos uno solo Maestro, Jesucristo. Entonces, hay que dejar hablar el verdadero Maestro, Jesucristo, es decir, el Evangelio, pero también el Señor que nos habla en el fondo de nuestro ser, el Maestro interior. Por eso que el silencio es importante para que esta palabra interior que el Señor nos murmura adentro pueda manifestarse, para que yo pueda tomar conciencia que estoy habitado por la palabra del Señor. Si hay una disciplina del silencio en los monasterios, no es por desconfianza de la palabra, es antes que todo por deseo de oír aquel que nos habla en el fondo del corazón. Pero tampoco no hay que presentar una imagen falsa del monasterio. Felizmente ustedes están con nosotros desde varias semanas, pueden darse cuenta que también en el monasterio hay espacio para conversaciones animadas, para la risa, en los momentos de recreo y también los momentos cuando lavamos los platos juntos. No hay que radicalizar esta postura. Pero es verdad que cuando tratamos de establecer el silencio interior, en particular en la oración, inmediatamente estamos invadidos por la agitación de los pensamientos, de las emociones que hemos vivido durante las últimas horas o los últimos días, que todo eso suben a la superficie.
Por eso la oración necesita tiempo para que, bueno, la superficie, como la superficie de un lago, pueda calmarse, tranquilizarse. Necesita un poco de paciencia para que desaparezca este asalto de distracciones. El silencio es un interior, no es una cosa tan evidente y fácil, sobre todo en nuestro mundo de ruido, de agitación. Hace pocos días el Papa Francisco decía, en este tiempo de silencio actual, la pandemia, que es una novedad en nuestras costumbres, para la mayoría de la gente al menos, aprendamos a escuchar. Ojalá que aprendamos a escuchar, que esta situación haga crecer nuestra capacidad a escuchar. Y entonces, la palabra nacida del silencio, de la escucha, dará vida. Entonces, es el primer punto. Este tiempo de silencio impuesto, forzado, puede ser una oportunidad para descubrir el valor justamente del silencio, para amar el silencio, para afinar nuestra escucha. Escuchar a Dios y a nuestros hermanos y hermanas, y por supuesto también para escuchar nuestro ser profundo. Un segundo punto, la soledad. Un monasterio es un lugar de comunión que favorece a la vez la vida comunitaria y la soledad, que permite de respetar a la vez la vida de relación entre los hermanos y hermanas y del otro lado la soledad. La soledad, sobre todo al inicio, no es fácil. Es una lucha porque eso nos confronta a nosotros mismos, a nuestras agitaciones interiores. Vivir consigo mismo significa reconocerse y aceptarse a sí mismo tal como soy. A quitar nuestras máscaras. Y esto da una conversión interior que debe permitir una reconciliación consigo mismo. Pero es una soledad, un combate espiritual. Porque en tiempo normal escapamos fácilmente a esta confrontación con nosotros mismos, entregándonos a un montón de actividades, y muchas veces actividades muy buenas, pero que nos evitan de mirar adentro de nosotros. Justamente este tiempo de cuarentena, un tiempo donde nos encontramos sin muchas actividades exteriores, sin muchas distracciones, nos encontramos con más confrontarnos a nosotros mismos, a nuestra realidad. El ejemplo de la vida de San Benito es toda una enseñanza en cuanto a eso. Hay que recordar que empezó su vida monástica con 3 años de vida solitaria en una ermita, en una cueva de Subiaco,
eh, más o menos 60 kilómetros de Roma, ignorado de todos, salvo de un monje de una comunidad vecina que venía de vez en cuando con un poco de alimentos, pero estaba totalmente ignorado, solito. Pero después de este tiempo de soledad, que fue para él un tiempo de prueba, es decir, de tentación muy fuertes, ¿no? Como es la experiencia de todos los ermitaños, como San Antonio, la soledad, el desierto es un lugar de tentaciones muy, muy fuerte. Pero después de 3 años, se dice San Gregorio, que ha escrito su biografía o su ¿cómo? Agiografía, sí. Dice que salió victorioso como un verdadero padre espiritual. Inmediatamente muchas personas acuden a él para recibir una enseñanza, un consejo. Y dentro de estas personas, en particular algunos monjes vecinos, que le suplicaron que fuera su abad. Benito no quería salir de su soledad, pero por fin, vencido por sus reiteradas súplicas, dio su consentimiento. Y inmediatamente, al llegar en este monasterio, Benito instauró la observancia regular y bastante estricta y no permitió a nadie desviarse como antes. La vida tortuosa de estos monjes contrastaba con la rectitud de vida del santo. Entonces, nos cuenta San Gregorio, empezaron a tratar de cómo le darían muerte y por fin echaron veneno en su vino. Pero Benito se dio cuenta que el vaso contenía una bebida de muerte. Ha sido uno de sus numerosos milagros, con la señal de la cruz, rompió el vaso con el veneno. Bueno, entonces frente a estas situaciones de rechazo fuerte, Benito, como dice San Gregorio, regresó a su amada soledad y ahí vivió consigo mismo bajo la mirada de Dios. Vivió consigo mismo bajo la mirada de Dios. A propósito de este episodio, San Gregorio comenta la parábola del hijo pródigo, que ha hecho lo contrario, al menos al inicio, huyendo de la casa paterna hacia el mundo. Se dice que salió fuera de sí mismo. Y para todos nosotros siempre es una tentación de huir de nosotros mismos, en lugar de consentir a la dura prueba de habitar consigo mismo. Pero a quien acepta de entrar en sí mismo, de hacer este retorno interior y reconciliarse, el padre de la parábola le reviste de la ropa más bella. El hijo pródigo reflexionó, entró en sí mismo. Es el movimiento que hizo San Benito, regresar a sí mismo. Vivir consigo mismo es lo que la soledad nos propone, nos ofrece. Se dice que, al menos en Europa, las hospederías de los monasterios están casi todo el tiempo llenas. Hay mucha gente que quiere, a pesar de que la práctica disminuye, pero hay
bastante personas que vienen durante un tiempo, fin de semana, una semana, en los monasterios. Muchas personas están atraídas por el silencio y el ambiente de oración de un monasterio. Y a propósito de eso, estoy leyendo un libro de un abad trapense y me ha llamado la atención su comentario. Dice, lo que atrae a estos huéspedes es primero la búsqueda de la serenidad interior y de la paz del corazón. No busquen a Dios, sino a sí mismo. Muchos vienen al monasterio para reencontrarse, para reaprender a vivir consigo mismo, para habitar consigo mismo, según la bella expresión de San Gregorio. Y el comentario sigue diciendo, no buscamos primero a Dios, sino a nosotros. Eso es profundamente humano, esta búsqueda de armonía y de paz interior. Además, es conforme a lo que nos enseña la Biblia. No es nosotros que buscamos a Dios, que tomamos la iniciativa, al menos. Es Dios que nos busca el primero y que se pone a nuestra altura. El verdadero problema del hombre de hoy es de encontrarse consigo mismo. Ha olvidado de dónde viene y a dónde va, y cuáles son los caminos que conducen a la paz del corazón. Perdido en un mundo que va siempre más rápido, que cambia y se amplía sin fin. En este mundo, nuestros contemporáneos necesitan saber quiénes son y de encontrar cómo habitar consigo mismo. Eso me acuerda de la experiencia que hizo hace varios años de una peregrinación a Compostela. Había un montón de gente en este camino, pero la gran mayoría no tenía un motivo, digamos, religioso. Quizás 10% máximo tenía un verdadero motivo de verdadera peregrinación. Muchos eran, no digamos, turistas, pero querían hacer una experiencia, quería hacer una parada en su vida para se dar cuenta que tenía que tomar un tiempo de reflexión, de evaluación de su vida. Había un cierto malestar, tenía que encontrarse, sí, consigo mismo, buscando una unidad de su vida, no sé. Pero al final, después de un mes, digamos, de caminata en la naturaleza, en el silencio, en la soledad, la mayoría de estas personas se volvían verdaderos peregrinos, habían hecho una verdadera experiencia espiritual. Para decir que, bueno, cuando los corazones están abiertos, como el corazón es de toda esta gente que está buscando algo, bueno, Dios utiliza todos los medios, pequeños signos para tocar el corazón de la gente. Es Dios que nos busca el primero, pero necesita una pequeña apertura del corazón, ¿no? Al menos. Pero la frase completa, la expresión de San Gregorio, es no solamente vivir consigo mismo, sino vivir consigo mismo bajo la mirada
de Dios. Es la disposición fundamental, la clave de la vida de San Benito. Toda su obra ha salido de esta atención vigilante a sí mismo y a Dios. Estaba en contacto consigo mismo y a la vez con Dios, pero también con los demás, porque habitar consigo mismo es a la raíz de habitar con los demás. Por eso, a partir de este momento, su vida irradia alrededor como una fuente inagotable de influencia buena y positiva. Para San Benito, ¿qué significa vivir en presencia de Dios? En el capítulo 4 de su regla nos da una respuesta. Estar cierto de que Dios nos está mirando en todo lugar. Podemos pensar al Salmo 138, Señor, tú me sondeas y me conoces. Vivir en presencia de Dios significa, pues, ante todo, que me dejo mirar constantemente por Dios en lo más íntimo del corazón, que lo expongo todos mis pensamientos y sentimientos. La vida en la presencia de Dios es un proceso constante de purificación. Se trata de abrirme a su presencia, como estos peregrinos. Bajo la luz de Dios nada queda oculto y eso nos purifica. Evidentemente eso supone que pensamos a esta mirada como a una mirada de un padre lleno de amor y de compasión que quiere nuestra felicidad y no como una mirada que nos observa para castigarnos. Ha sido un poco hace años una visión, una tradición de ver un poco Dios como un inspector, un vigilante que nos observa para subrayar y castigar la más pequeña culpa. No tenemos que, evidentemente, transformar nuestra visión de Dios. El monje, según el corazón de Benito, es aquel que, viviendo en presencia constante de Dios, ya no se preocupa, por fin, de la mirada de los demás. Para San Benito, vivir en presencia de Dios tiene también otro aspecto. Dios está presente para nosotros como aquel que nos habla. La iniciativa parte de Dios. Se dirige a nosotros en las palabras de la Escritura. Y no es una palabra abstracta, sino una palabra en la que el Señor me habla de manera concreta, ahora, en mi situación. Con su palabra, Dios ilumina para nosotros los acontecimientos concretos del día. Necesitamos aprender de Dios cómo volvernos verdaderamente humanos. Y esta mirada de Dios sobre nosotros es en la Biblia y más particularmente en los Evangelios que podamos descubrirlo. Necesitamos su mirada y su palabra para humanizarnos, ¿no? Para ponernos a la escuela
de Jesús, que ha encarnado la verdadera humanidad en su perfección. Pero no voy a profundizar, ¿no?, este tema, que es otro tema, que todo un poco el tema de la importancia de la lección divina. Entonces, para todo cristiano, y no solamente para los monjes, el problema fundamental no es solamente la fe en la existencia de Dios, sino más bien la atención a un Dios que está presente en su vida y con el cual está llamado a entrar en relación de conocimiento y de amor. Y eso no solamente por su propio bien, pero también por el bien de todos los que lo rodean. Entonces, vivir bajo la mirada de Dios, eso significa, primero, aprender a leer todo lo que nos ocurre como una palabra de Dios para nosotros. Y especialmente estas circunstancias excepcionales que estamos viviendo. No se trata vivir sufriendo pasivamente los acontecimientos, aplastados por un sentimiento de impotencia. No, San Benito nos invita a leer la realidad en una nueva dimensión, en relación con nuestra vocación divina. Finalmente, para un cristiano, la soledad no tiene valor sino como lugar del encuentro con Dios, como un lugar privilegiado. El tercer punto es la estabilidad. La estabilidad impuesta, no deseada, la prohibición de movilizarse, de viajar, es una prueba para la gente acostumbrada a circular constantemente. La estabilidad, el hecho de quedarse en su casa durante semanas, quizás durante meses, es una cosa totalmente nueva y difícilmente soportable. Sin embargo, la estabilidad debe tener un lado positivo, puesto que es uno de los 3 votos monásticos. El monje hace voto de estabilidad. Se trata de perseverar en el monasterio, en el lugar donde vive la comunidad. La estabilidad tiene que ver con la perseverancia. La persona estable es una persona que permanece en pie, que resiste, que no huye, que no deserta. El voto de estabilidad nos preserva de escapar cuando paso por un momento de malestar, un momento de desierto, de crisis. El voto de estabilidad nos empuja a perseverar en la confianza y la paciencia en los momentos de oscuridad, de sequía espiritual. Perseverar en la fidelidad puede ser duro
y exigente, pero poco a poco un nuevo horizonte puede abrirse, un impulso nuevo puede brotar. La estabilidad nos invita a aceptar la situación y no perder nuestra energía con sueños irrealistas. Se trata de crecer y desarrollarse donde fuimos plantados, en tal situación, tal familia, en tal comunidad. La felicidad no consiste a cambiar constantemente. Y además la limitación de movimiento puede ser un factor de creatividad. Es lo que podemos ver en estos momentos. La gente descubre, no sé, muchas maneras de relacionarse con los demás a pesar de la distancia. Tienen una creatividad impresionante para mandar, no sé, textos, poemas, reflexiones, y para profundizar la relación. Me doy cuenta que con mi familia, con amigos, con mucha gente, bueno, la comunicación no es simplemente intercambiar informaciones, sino compartir lo que estamos viviendo, cosas más personales. Bueno, la estabilidad tiene su lado positivo, no solamente para los monjes. A propósito de eso, me acuerdo de un postulante en mi monasterio al inicio de mi vida monástica, que no podía quedarse 10 minutos en su celda. Constantemente tenía que salir para tomar un cafecito o no sé qué. Pero evidentemente después, no sé, de un mes o 2 meses, ha salido del monasterio, era imposible, no era una vida para él. Hay que recordar la palabra de un anciano, un padre del desierto, que decía, quédate en tu celda y tu celda te enseñará todo. Y es verdad que para San Benito la estabilidad en la comunidad, la fidelidad a la comunidad, se confundía casi con la estabilidad del lugar, con la clausura, puesto que los monasterios en estos tiempos vivían casi en autarquía. Y San Benito quería que todo pueda encontrarse en el monasterio para evitar que los monjes tenían que salir afuera. Y la clausura tiene un sentido mucho más físico y geográfico que estabilidad. Y hay que reconocer que el confinamiento es no solamente una obligación de estabilidad, en el sentido de fidelidad, sino más bien casi una obligación de vida de clausura. Y eso es mucho más, bueno, difícil, exigente para la gente. Pero hay que decir que la estabilidad monástica, incluso dentro de una clausura, debe ser la manifestación de una actitud espiritual, si es posible, para que sea verdaderamente fecunda. Y los que tenemos que alcanzar en la medida de lo posible, porque el monje permanece en el monasterio porque permanece en Cristo, permanece en Cristo. El objetivo es de alcanzar la estabilidad del corazón,
que viene de una fe firme, de una convicción que Dios está presente en todas partes, que no tenemos que buscarlo en otra parte, y que si yo no puedo encontrarle aquí y ahora, no lo encontraré en ninguna parte. Tengo aquí un pequeño texto que voy a leer de un místico del siglo XIV, Jean Tauler. Mucha gente y muchos novicios en espiritualidad se precipitan en un montón de prácticas. Ellos quieren vivir todo un año únicamente con pan y agua, buscan otros lugares, o hacen nuevas experiencias, una vez tal cosa, otra vez otra cosa. Yo voy a decirles el camino más corto, lo más directo. Entra en la profundidad de tu ser. Mira lo que se encuentra. Busca lo que se opone más a tu progreso espiritual y te retiene. Esta piedra, una vez descubierta, échala en el fondo del río. Si no haces eso, puedes correr hasta el final del mundo, emprender cualquier cosa, todo eso no te servirá para nada. Es un texto del siglo XIV que era muy actual para hoy. Y quería terminar con el testimonio de un periodista francés que se llama Jean-Paul Kaufmann, que fue prisionero en Siria. Entre paréntesis, un aspecto positivo de este confinamiento es que, como acabo de decir, que bueno, nos permite intercambiar muchas cosas, muchos videos, textos. Es uno de los textos que he recibido que me llama la atención preparando esta pequeña charla. Este testimonio dice, durante 3 años en la cárcel de Siria, no he visto la luz en mi celda, en el sótano de una cárcel. 3 años de confinamiento total en la oscuridad. Ahora que estoy libre, toda mi vida ha tomado una consistencia nueva. No ceso de maravillarme frente a la belleza de la creación. La vida ha tomado un sabor extraordinario. Antes de mi encarcelamiento, vivía un poco a la superficie de mí mismo. Mi detención me ha permitido descubrir qué precio tiene la vida. Ahora me siento resucitado como Lázaro saliendo de la tumba. Sin embargo, y es lo que es importante, sin embargo, jamás he vivido más cercano con Dios, sino cuando estaba en mi sótano. Un sentimiento muy fuerte de una proximidad con una presencia invisible que me decía, tú no estás abandonado, tú no estás solo. Hoy, después de mi liberación, he tomado conciencia de lo extraordinario que significa Pascua. Bueno, es un ejemplo un poco extremo de confinamiento, pero un ejemplo que manifiesta que incluso en una situación a veces terrible puede ser una oportunidad. Por esta persona fue la oportunidad de una verdadera conversión, de una vida nueva. Bueno,
Muchas gracias.